Gracias por continuar con nosotros aquí en Vida y Estilo. Y bueno, el día de hoy nos acompaña la licenciada Irma Oliva. Por supuesto, muchos de ustedes ya la conocen como colaboradora de este programa, pero el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante acerca de los testamentos. De repente, pues bueno, como se dice, en vida, hermano, en vida, y muchas veces suceden decesos de un momento a otro y de repente no sabemos qué hacer. ¿Qué le dejó papá? ¿Qué le dejó mamá? ¿A quién? Bueno, aquí vamos a aclarar algunas de las dudas. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues empezando el año, muchísimas gracias por invitarme. Pues aquí estamos nuevamente. La idea es obviamente sacar muchas dudas que pudiera haber al respecto. Es un tema muy polémico porque como que la gente no se quiere preparar para ese tipo de circunstancias. Entonces hay ocasiones en las que no hacen un testamento, sino que lo dejan y todos sus bienes quedan en intestado. Que eso lo vemos muy común, que de repente es una figura que todo el mundo le tiene miedo porque dicen, los bienes están en intestado. Un intestado no tiene mucha diferencia con un testamento porque al final de cuentas los bienes vienen siendo los mismos. La única diferencia es que no están designados a nadie. Por lo tanto, tendría que hacerse un proceso en ambos casos, tanto si hay testamento como si solamente los bienes no los hubo y no se hizo una escritura o un escrito correspondiente, pues ambos son bienes que les corresponden obviamente a los sucesores. Ahora, ¿Sí? hay muchas preguntas, digo, Ajá. tenemos nuestro call center 2020-8865, por si durante esta sección Así llega es. algunas llamadas, Así es. estamos al pendiente de ustedes, o bien @vida y estilo_tv, estamos aquí checando el Twitter. Ahora, Lincia, yo le quiero preguntar algo, muchas veces digo, hay gente de todos los estratos socioeconómicos, Así es. y muchas veces al señor se le ocurre hacer una hoja en blanco y yo, fulanito de tal, le dejo tal cosa, tal, ¿vale o no vale? Así, vale. Ese tipo de testamentos es válido. Ah, ok. Como se maneja como una declaración unilateral de voluntad, por lo tanto, lo que él manifieste es correcto. La única diferencia es que no está ante notario público, pero sin embargo es un documento válido. Nada más se debe de llevar a cabo el proceso judicial, que en este caso sería un proceso judicial, y ante un juzgado en el cual se puede hacer efectivo, no pasa nada. Sí es efectivo. Ok, entonces en ese caso, por ejemplo, si el señor fulanita de tal le dejó a su hija una casa, Así firmó es. una hoja en blanco, no una hoja en blanco, perdón, o sea, en formato, le llenó Así su es. nombre y todo, y la firma coincide con la identificación Así es. oficial, ¿es válido? Es válido. Ok, ahora, si nos vamos del otro lado, el lado normal, el legal, los testamentos se hacen ante notario, ¿no? Así es. Ok. De hecho, gobierno del estado, digo, ya que estamos en esto, gobierno del estado saca programas de repente en los cuales les dice a la gente que si quieren llevar a cabo su testamento, ellos lo hacen, ¿sí? Ok. Y hay programas especiales, pero no necesariamente tiene que ser y esperarse ese tipo de programas, sino que pueden acudir ellos mismos ante notario y hacerlo. Yo a veces recomiendo mucho los testamentos y te digo, es algo muy polémico porque hay gente que dice, bueno, estás llamando a la muerte, la gente de antes, pero en realidad es una forma de que no haya problemas posteriores. Si tú llevas a cabo tu testamento, unilateralmente ya le estás dejando tus bienes designados a cada persona que tú quieres. De otra manera se vendría un problema fuerte, porque si no lo hay, todos van a tener derecho a reclamar esos bienes. Y entonces al momento de reclamarlo Llámese empiezan familiares. los problemas familiares. Lo que pasa es que tenemos los familiares en primer grado, o sea, lo que son hijos o lo que son La esposa. sobrinos, la esposa y los papás. En este caso, todos los que tienen consanguinidad tienen derecho. O sea, ¿te fijas la En diferencia? dado caso que sea intestado. Sí. Ahora, ¿qué sucede cuando muere una persona intestada y Ajá. de repente queda la propiedad? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué recomienda usted hacer? Ahí yo pienso que bueno, hablando de testamentos, yo pienso que lo más conveniente es elaborar un testamento. Digo, si nos vamos al origen. Si no se elaboró el testamento y te vas por intestado, pues obviamente vas a tener que hacer la denuncia. La denuncia del intestado se va a hacer una promoción, luego se va a poner en el periódico oficial y se hace todo el proceso y tiene que acudir toda la gente que se sienta con derecho a la herencia siempre y cuando sea por consanguinidad, ¿sí? Yo recomiendo que sea antes. De hecho, en un determinado momento a veces recomiendo no el testamento directamente, sino una donación, lo que veíamos en vida, lo que comentabas al principio. Yo siempre he recomendado que lo hagan antes. Es decir, tú ya sabes a quién le vas a dejar tus bienes, tú dáselos en cesión o dáselos en donación y te quedes solamente con lo que sería el usufructo vitalicio. Eso te va a quitar muchísimos problemas, pero al mismo tiempo le va a salir mucho más económico a la gente que lo promueva cuando Dios no lo quiera se llegue el deceso. Porque posteriormente es mucho más fácil que si ya está hecha la donación, el usufructo se quita.
Ok. Pero en el otro caso tienes que hacer el proceso judicial es con un Es abogado muy largo y costoso. es largo, de alguna manera sí. Hay algunos prontos, pero ya ves que por la cuestión de trabajo en los juzgados a veces son 3, 4, 5, 6 meses. Ahora, Alicia, yo Sí le quiero, cuesta. le quiero hacer una pregunta con respecto a esto. De Ujú. repente hay bienes que hay donde el gobierno pues toma acción o Ajá, posesión. ok. Ahí, ¿cuáles casos se puede presentar esto? Bueno, lo que pasa es que eso se puede dar cuando el mismo Estado, por ejemplo, hay uno muy común, en el caso del impuesto predial, que solo cobran los municipios. Normalmente, si tú debes impuesto predial, lo que hace el gobierno del Estado es llevar a cabo el proceso y automáticamente te embarga el bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que ese bien ya tiene un gravamen y antes de poderlo trasladar, pues hay que hacer una liberación. O Entonces sea, tiene que ser el pago si para no, poder ya que lo liberen. si Y no, si con no, el tiempo, pues ya ajá, se va. con el tiempo, dependiendo de lo que vayan generando los intereses, se lo puede quedar. O cuando Hacienda, hablando de materia fiscal, Hacienda pasa lo mismo con los impuestos. Porque una cosa, cuando la persona muere, no quiere decir que todo quedó así. Hay obligaciones con materia fiscal que se tienen que cumplir. Entonces, en ese caso, si no se cumplieron, igual se va a llevar a un procedimiento económico coactivo. Y siendo de esa manera, te van a embargar el bien. Ahora, ¿desde qué edad usted recomienda hacer un testamento? A la edad en la que tú ya tengas los bienes y destinados a quién se los vas a dar. ¿O tienes que ser mayor de edad o un menor? Por ejemplo, Mayor si de aún- edad. No, a partir si- de mayor de ok. edad. Se puede con menores de edad, pero obviamente tienes que tener un representante legal, alguien que directamente pueda ayudar. Muy bien. Ahora, Ujú. hay de repente pues ciertas problemáticas que se presentan porque de repente los beneficiarios son menores de edad. Sí. Y en este caso, ¿cómo se hace el proceso? Siempre se nombra una albacea Ah, dentro ok. del testamento. Hablando de testamentos, es que estamos hablando de dos figuras diferentes. Ok. Siempre que hablamos de testamento, ahí se nombra una albacea. Ese albacea es el que se va a encargar que todo el proceso se lleve correcto y se haga la repartición tal cual. Obviamente la posesión de los bienes la van a tener por el hecho de que ya está a su nombre el bien, pero no lo pueden hacer efectivo porque ellos tienen que tener un tutor directo. Si son menores de edad y tienen su mamá o su papá, él es el tutor directo. En caso de que no tengan a ninguno de los dos, obviamente se les tiene que nombrar uno y sería un proceso diferente. Ok, Ante un puede ser juzgado. algún abuelo, un tío. Puede ser un ¿verdad? abuelo. pues. Allegado. Normalmente son los abuelos maternos primero, de acuerdo al código, son los abuelos maternos y luego los abuelos paternos. Y luego ahora sí los tíos. Así es de por ley. Así es. Primero De acuerdo los al Código abuelos Civil maternos. y luego los abuelos paternos. Ok, en caso de ausencia de padres, ¿verdad? Así es. Muy Entonces, de esa manera aseguras que ese bien, obviamente él lo tiene, pero no puede hacer ningún traslado, ninguna transmisión, a menos que sea por su representante. Obviamente por la cuestión de lo vemos que es una persona que está indefensa o una persona que no sabe qué es lo que puede hacer con ellos, ¿no? Bueno, Esa sería la es situación. muy interesante. Digo, hay muchas problemáticas. Creo que mucha gente, la que nos está Yo creo sintonizando en que casa, pues está así es. haciendo estas preguntas. Van a aparecer los datos de contacto de la licenciada, Así por es. supuesto, para que les dé una asesoría con respecto a los testamentos. Así es. Digo, hay gente que obviamente tiene la manera, pues ahí tú Irma, los canalizas, yo ¿verdad? los canalizo. De hecho, a mí me gustaría mucho que, normalmente le tienen mucho temor a esta cuestión de testamentos o intestados, porque piensan que es complicado. A lo Sí. mejor sí, pero para uno como abogado, que es el que lo estás promoviendo, tú como persona te presentas a tu abogado y te va a dar tu asesoría. Entonces yo creo que es importante que ahorita que comenzamos el año, Ujú. pongamos en orden todo lo que tenemos que poner en orden, porque obviamente esos bienes, cuando son bienes inmuebles o cuando son bienes muebles, estamos hablando de que un testamento o un intestado, cuando es sucesión, va a abarcar ambas cosas, tanto lo que son activos como lo que son pasivos. Entonces, por lo tanto, tú vas a recibir tanto los bienes muebles o inmuebles, pero también recibes deudas. Y si hay deudas que tenga el autor de la sucesión o la persona que falleció, obviamente esas deudas van a primero sobre los bienes. Entonces imagínate que ya con el tiempo, pues a lo mejor ya no te quedas con ningún bien como lo veíamos ahorita. Se van a ir perdiendo esos bienes. Entonces yo creo que es conveniente ponerlos todo en orden y pues yo los invitaría a eso, a ver la cuestión jurídica, a ver la cuestión legal de todo lo que tengan para poder que les ayude Claro. ahora sí a iniciar correctamente. Ahora, que no lo tomen a mal algunos padres o familiares, No. porque de repente dicen, eres una interesada o eres un Así es, interesado. así ¿Cómo es. que me estás pidiendo ya un testamento? no, ¿Qué no no. ves, mijito, que aquí estoy entero? No. Son cosas que de repente por necesidades, Así es. cuando suceden las tragedias, es ahí Así donde es. dices, híjole, ¿por qué no me moví a tiempo? Es nada más para tener, realmente si quieres a los tuyos, tener una garantía de que Exacto. quede todo bien, ¿verdad? Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque posteriormente a eso vienen los problemas entre los mismos hermanos. Y De empieza que el yo conflicto. quiero, de que era para mí, de que yo le puse. Y la Entonces, repartición. La repartición. Y el problema siempre es familiar. Y ahí es donde yo siento que es lo que se Evitar debería de problemas, evitar. ¿verdad? Así Perfecto. es.
Perfecto, muy bien, gracias, ¿Verdad? licenciada Irma, Ok. por acompañarnos aquí en Muchas Vida y gracias. Estilo. Aparecieron ya los datos de contacto. Hágale pregunta, está para servirle la licenciada Así Irma es, Oliva. así Perfecto, es. nos vamos. Muchísimas Gracias sí, por acompañarnos como siempre. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, no le cambie, todavía continuamos con mucho más aquí en Vida y Estilo a través de la señal, por supuesto, de Canal 28.